rica, jugosita, doradita y va muy bien con este arroz, la verdad. Queridos amigos y amigas de Casa Rey, hoy les traigo esta delicia, esta receta fácil y muy deliciosa con mucho sabor mexicano que lo vamos a preparar en la Ninja Foodie. Esto es longaniza en salsa con papas o chorizo. Vamos para allá. Bien, miren, esto es todo lo que vamos a ocupar. Es medio kilo de longaniza en este caso, o también puede ser chorizo, 2 papas blancas grandes. Aquí tengo para el recaudo 4 tomates o tomatillo, como también se le conoce, un chile serrano, un cuaresmeño o jalapeño. Tengo aquí la mitad de un pimiento morrón, media cebolla, 2 dientes de ajo grande. Para darle sabor también 2 cucharadas de consomé o caldo de pollo en polvo. Aquí tengo también una cucharada de comino que voy a molcajetear. Yo mismo lo voy a moler. Esto es comino en grano. Vamos a usar aceite de oliva o aceite del que usted guste y que esté acostumbrado a consumir en su casa. Y para corregir acidez vamos a ocupar carbonato. Ya saben que a mí me gusta cuando son platillos así ácidos. Recuerden que la longaniza es ácida y el tomate también. Entonces, para corregir acidez le echamos una cucharadita de bicarbonato de sodio y esto va a ayudar muchísimo a que pierda ese sabor tan ácido. Eso es todo lo que vamos a ocupar. Lo primero, vamos a preparar para freír la longaniza. Miren, primero vamos a trocear nuestra longaniza. Vamos a hacer unos pedazos del mismo tamaño, que serían como las porciones. Más grande, más chico, 2 dedos, 3 dedos, eso sí. Ahora sí es a gusto del consumidor. La cosa es que nos queden los trozos relativamente iguales. Y ya los tenemos troceados. Así. Ahora nos vamos a la Ninja Foodie. La abrimos. La prendemos. Elegimos en función sear saute. Sear saute está bien en high. Y le damos on. Y vamos a echar unas 4 onzas de aceite para sofreír no solo la longaniza, sino también los elementos que vamos a ocupar para nuestra salsa. Esperamos a que el aceite se caliente bien. Y una vez caliente vamos a ir friendo la longaniza. Miren, una vez que ya frió lo suficiente, apagamos la olla y vamos a retirarla. Y en esa misma grasita vamos a echar toda nuestra verdura de la salsa que vamos a moler. Los chiles, el tomate o tomatillo, la cebolla, el pimiento, los ajos, en fin, todo eso lo vamos a freír ahí mismo. Vamos a dar una sofreída. En la función sear saute. Miren, una vez que ya sofrió lo suficiente, vamos a apagar la olla. Esperamos
a que repose un poco para que no nos vaya a saltar el aceite. Y lo vamos a hidratar con un poco de agua. Más que hidratar, lo que queremos es que se cosan un poco en el agua, en el caldillo con el que vamos a moler ese mismo contenido. Entonces, ya una vez que el aceite está relativamente frío, le vamos a echar 2 tazas de agua simple. Y en la misma función, sear sauté, lo vamos a dejar hervir un poquito. Ya no es necesario que cosa mucho. Por seguridad le ponemos una tapa. Miren, una vez que ya ha hecho el hervor, vamos a apagar la olla. Y yo, como tengo la olla de acero inoxidable, ahí mismo voy a moler todo el contenido. Pero si ustedes tienen la olla interna que trae por defecto, entonces saquen todo eso y procesenlo en una batidora, en una licuadora, donde gusten, donde les sea más fácil. En una procesadora, la cosa es que vamos a moler todo esto. Yo lo voy a hacer con mi batidora de mano porque, como les digo, pues estoy usando la olla de acero inoxidable. Voy a echarle otras 2 tazas de agua. Aprovecho y ahí también le echo las 2 cucharadas de consomé. Y pimienta al gusto. Y continúo moliendo. Vamos a probar a ver qué tal está de sabor. Está muy rico. Bastante bien. Además, recuerden que todos los embutidos son saladitos. Lo que vamos a hacer en este momento es echar las papas que yo ya trocé, mire. Las dejé reposando en agua. Le voy a quitar toda esa agua. Las vamos a echar. Le echamos el comino. Y con la tapa de cocción express vamos a poner la válvula en seal, o sea, cerrado. Ahora lo que vamos a hacer es prender nuestra olla Ninja y en función vamos a elegir pressure, o sea, presión. Está bien en high y en tiempo le vamos a poner 5 minutos. Bien, ya terminaron los 5 minutos de presión. En este momento vamos a apagar la olla y forzamos la válvula para sacar la presión. Bien, una vez que sale toda la presión y que este pivote o pistón baja, ya con seguridad podemos abrir la tapa de la olla. Y miren, en este momento vamos a echar toda la longaniza o chorizo que freímos. Le ponemos una tapa, prendemos la olla, elegimos en función sear sauté, está bien en high, y lo vamos a dejar que hierva con la longaniza o el chorizo de 10 a 15 minutos. Miren, después de unos 10 minutitos, así está mi longaniza en salsa. Chequen. Y así debe quedar jugosita, ¿eh? Voy a probar qué tal está de sabor.
porque solo le pusimos el caldo de pollo, pero la longaniza tiene, todos los embutidos tienen sal. Está muy bien. Vamos a apagarla. En este punto ya podemos apagarla. Y ahora lo que vamos a hacer es corregir la acidez, porque sí, como les dije, está un poquito ácida, el tomate también le da acidez. Media cucharadita de bicarbonato de sodio que le vamos a echar. Integramos bien, va a ser una espuma, va a ser normal. Y así apagada, vamos a dejarla reposar antes de servir con su tapa puesta. Vamos a preparar para emplatar. Bien, vamos a servir. Ya después que estuvo unos minutos en reposo, miren, yo lo voy a servir con un arrocito blanco que preparamos aquí en Casa Rey. Y bueno, ya saben, esto es un guisado caldosito. Miren qué rico se ve esto. Vamos a echar de todo, papa y longaniza. Miren qué rico se ve. Bien, vamos a la parte chingüengüenchona. Vamos a probar esta delicia. Miren qué rico. Una comida sencilla, pero muy rica. Miren ese arroz con un arrocito rojo o blanco, como ustedes quieran. Miren esa papa entera, pero también blandita. Miren qué blandita está. Bien. Esa salsa, vamos a ver. Ay, Dios mío. Qué rico. Qué sabor. No se le siente ácido. Tiene buen sabor. No necesitó sal, ¿se dan cuenta? Vamos a ver la longaniza, ¿qué tal quedó? Rica. Jugosita, doradita. Y va muy bien con este arroz, la verdad. Esta es la parte que me gusta a mí. Miren qué delicia. Esta longaniza en salsa con papas, que es muy rendidora, que alcanza para 5 o hasta 6 personas. Depende de la cantidad que ustedes echen. Yo eché medio kilo y la verdad rindió bastante. Sobre todo porque es un platillo muy caldoso que con el arroz, las papas y si lo acompañan también con tortilla, pues alcanza para muchas personas. Chequen. La verdad tiene un sabor suave, rico. Esto seduce a cualquier paladar. Esto fue, atrévanse a hacerlo, Esto fue longaniza en salsa con papas en la Ninja Foodie. Buen provecho.